Entonces, chicos, vamos a empezar punto por punto para ir sabiendo qué es lo que dice. Cada parte del himno, vamos a ponerlo de azul. Cada parte del himno y con eso saber cuál es la influencia europea en él. ¿Listo? Entonces, bueno, de la primera parte del coro creo que esa es muy sencilla. Oh gloria inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Que nunca se marchita. Que no se marchita. Exactamente. Oh júbilo inmortal. ¿Qué es inmortal? Pues que es inmortal. En surcos de dolores el bien germina ya. ¿Sí? O sea, creo que no hay mayor complique con esto, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí. Se entiende. Segundo, cesó la horrible noche, la libertad sublime, derraman las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime comprende las palabras del que murió en la cruz. Entonces, ¿a qué se refiere con la horrible noche? La noche en que se enfrentaron los... La noche septembrina. Sí, Simón Bolívar con... No, Tal vez el sufrimiento que pasaron esa noche. tampoco. Noche hace La referencia. noche septembrina, ¿no? No, hace referencia a la esclavitud. ¿Sí? O sea, al tiempo de horrores y de penurias por causa de la esclavitud. ¿Sí? Ay, no comió nada. Por eso dice, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. O sea, ya se comienza a ver la libertad, se puede ver la luz de la libertad. La humanidad entera que entre cadenas gime, o sea, las personas que están encadenadas, las personas que son esclavas, comprende las palabras de quien murió en la cruz o del que murió en la cruz. ¿Sí? ¿Y quién murió en la cruz? Jesús. No, señora, ¿cómo se...? ¿Cómo? No sé, alguien habló y por allá al fondo tiene cero aula. Sí. Sí. Bien. Entonces, aquí podemos ver una de las primeras influencias que tiene el himno con la cultura europea, ¿sí? La cruz. Es algo muy importante porque si ustedes se acuerdan, ¿quiénes son las personas que entre cadenas gimen aquí en América? Los Los esclavos. ¿Aquí qué? indígenas. ¿Aquí qué? Los indígenas. ¿Quiénes son las personas que entre cadenas gimen aquí en América? Los esclavos. Los indígenas, los afro y los mestizos. ¿Sí? Profe, pero ¿qué pasa si un indígena hoy ve a un español? Pues le dice hola. Claro, no es el pendejo. No, pero digamos, el indígena sabe que él es español y lo que le hizo todo a sus antepasados. Es que eso es como decir, ¿qué haría usted si hoy ve a un español? Pues es que son cosas del pasado, no tiene nada que ver con nosotros hoy en día. Sí, además las personas que Le están pregunta por la casa de papel. los españoles que están hoy en día, pues no No han tienen, hecho nada malo. no tienen nada que ver. Pues hicieron malas películas y tienen un doblaje de la top, pero no por Uy, eso les vamos a asqueroso. pegar, ¿no? O sea, Yo me acostumbré a la casa de papel así con ese idioma. ¿Por qué no les gusta? sí, a mí No sé. no sé, no me Es, gusta el es acento. incómodo. Sí, sí, uno no está acostumbrado. Bien, las personas que entre cadenas gimen son los indígenas, los afro y los mestizos. Y algo que tienen en común los indígenas, los afro y los mestizos es que de base no son católicos, ¿sí? Bueno, de pronto los mestizos un poquito, pero los indígenas no son católicos. Los afro vienen de África, ellos tendrán a ellos sus dioses que no sé cuáles son. Y los mestizos tampoco. Entonces, aquí ya vemos primero una idea de no forzar, sino de ver cómo se va metiendo la idea de las palabras católicas, las palabras de Jesús en las personas que están esclavizadas, como si todos tuvieran esta religión en común.
Y pues eso no era tan así. Fue haciéndose así con el paso de los años, pero al principio las personas que entre cadenas gimen no eran católicas, no podían comprender las palabras de quien murió en la cruz. Entonces eso es un poco extraño para un himno de independencia. Bien. Segunda, ¿alguien quiere hacer el análisis de esta? ¿Yo? Ah, no. Hágale. No, mentira, no. ¿Alguien Que quiere esa, qué? es que esa no sé si me quedó bien o mal. Yo, profe, yo ¿Quién quiero. quiere hacer el análisis de esta? Yo, profe. Dímelo. Independencia grita el mundo americano. Eso es la sangre que derramaron todas las personas que murieron por que se lograra la independencia. Bueno, sí, Em, hasta acá. Sí. Dale. ¿Ya? Sí, continúa. El reino soberano significa como que ya no, nadie es por así decirlo, el mayor que otro, o sea, como ¿cómo te explico? Nadie es el más, el, el capitán, por así decirlo. Sí, es una buena forma de entenderlo. Bien. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Primero, independencia grita. ¿Sí? Aquí, recuerden que cuando una palabra está metida entre comillas, quiere decir que se está refiriendo a la palabra. ¿Sí? Entonces, independencia, grita. ¿Sí? La gente está gritando independencia, el mundo americano. Y esto hace referencia a qué? Al grito de independencia, lo que sucede el 20 de julio, así, 4 días. ¿Sí? Sí. Independencia grita el mundo americano. Precisamente, se baña en sangre de héroes la tierra de Colombia. Las personas comienzan a pelear y a morir por esta independencia. Pero este gran principio, este pero, tiene una cosa eh, importante acá y es que funciona como una I. ¿Sí? Entonces no es una contradicción de lo que está diciendo arriba. El reino es soberano. Esto de acá, no sé si ustedes lo vieron cuando estaban chiquitos en quinto de primaria, hace referencia a una cosa que se llama la Revolución Francesa, No. ¿no? Mm-mm. La Revolución Francesa, nosotros no la hemos visto y porque es también tema del próximo año, pero de todas maneras vamos a hablar aquí un capítulo. La Revolución Francesa es muy importante en la independencia de América, en general de toda América, porque la Revolución Francesa le entrega al mundo una cosa que son el Tratado de los Derechos del Hombre, ¿sí? Obviamente primero escrito en francés, después se traduce a los diferentes idiomas, pero uno de los puntos más importantes del Tratado de los Derechos del Hombre es que no hay, o sea, que nosotros nos vamos a basar en tres cosas, que son la igualdad, Profe, la ¿este es el del fraternidad. perro? Yo siempre soy el del perro, pero la cosa es que es el perro del vecino. Mm, Igualdad, fraternidad y la tercera, ¿qué es? Libertad, obviamente. ¿Sí? Estos son los tres principios básicos de la Revolución Francesa en general, pero el Tratado de los Derechos del Hombre. ¿Sí? Profe, que nunca he sabido qué es fraternidad. Fraterno es hermandad. Se puede eh, relacionar con hermandad o con el compromiso de familia. Entonces, cuando uno habla de amor fraterno o de un sentimiento fraterno hacia otro, es quererlo como una familia, como parte de la familia. Entonces, cuando se dice fraternidad, es que todos somos parte de una misma familia, de una u otra manera. Igualdad, fraternidad, libertad. Cuando se Luego dice, todos los franceses querían ser iguales. sí, claro. Cuando se hace esto, se dice el rey ya no es soberano, es decir, el rey como es igual a nosotros y nosotros tenemos derecho a la libertad,
el rey ya no nos gobierna porque sí. El poder del rey ya no existe, ya no es válido, ya no es. Sí, Valentina, sí pues. Entonces, hasta acá, ¿claro? Sí. Bien. Entonces, acá vemos otra importante influencia de Europa en nuestro himno. Esta es un poco más sutil en el sentido de que no es invasiva, ¿sí? No como esta acá arriba que parece ser un poco más como que, bueno, porque ya lo expliqué, pero esta de acá es porque estas ideas que vienen de Europa son las que nos van a dar el sustento, digámoslo, teórico, porque el sustento práctico ya lo teníamos, estábamos siendo explotados, pero el sustento teórico para no querer seguir siendo esclavos. ¿Sí? ¿Bien? Profe, Señor. dos cosas. A mí me gustaría hacer esa y la otra. O sea, el tercero, Eh, ¿qué hubiera pasado si nosotros nunca nos hubiéramos independizado? Nos hubiéramos no puedo. independizado. Dependizado. Independizado más adelante. Posiblemente. Realmente es difícil pensar en una situación de no independencia, porque es que el funcionamiento real de las colonias funciona por esto, por la existencia de un rey soberano. ¿Sí? Es decir, el rey es prácticamente una necesidad en la existencia de una colonia, porque cuando existe una idea de rey, se cree que el rey tiene derecho y poder porque su poder viene de Dios. ¿Sí? ¿Ustedes sí sabían eso? No. Los reyes, a ver, pongámoslo acá abajo. ¿Qué es la soberanía? ¿Alguien sabe qué es soberanía? Cuando alguien es el, el que manda. Bien, sí y no. Es el derecho al poder, ¿sí? Ya sea, algunos van a decir a tenerlo, otros van a decir a ejercerlo, otros van a decir a ostentarlo, pero el derecho al poder en general, ¿sí? La soberanía es tener ese derecho. Entonces, uno es soberano cuando puede, quiere y tiene la posibilidad de ejercer poder. Sin embargo, ¿qué es lo que sustenta esta soberanía? En un rey, esta soberanía está sustentada por Dios, ¿sí? Dios es el que le dice al rey, yo le doy este poder. Y por lo tanto, por eso era que era importante para los reyes que la iglesia los apoyara. ¿Sí? Por eso Profe, siempre había una relación de hoy en acuerdo. tanto no se les llama rey, ¿no? No, sí, claro. ¿En dónde? En Inglaterra tienen la reina Isabel, no me acuerdo, Ah, bueno, que esa lleva casi toda la vida ahí. que esa lleva así como 3 siglos ahí. Ya tiene Pero como pues, 92 años la señora. sí, ella fue como a los veintitantos. Incluso más joven, como a los 10 y algo. Bueno, No, sí, Ella desde a los 10 y algo chiquitita, no. como A los 20 y 17. sí, tantos, pues bueno. sí, porque es que sí me acuerdo, ya trabajaba ahí. Pues trabajaba, es que ella es la reina. O sea, No, o sea, Trabajaba en no. la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ella, no creo que ella alcanzó hasta. Ella Uy, tiene sí como creo. 92 Sí, años. A ver, Tiene como 92. no. la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, ¿cierto? Sí, Ujú. Y la reina 39, 40, Isabel nació. 60. Nació en Sí, 1926. entonces sí alcanzó. Sí alcanzó a estar para la. Realcanzó, Sí, porque a los 30 años después hubo la guerra. 30 años, no, 26. 10 años después, 13 años Ah, bueno, después. sí, 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 sí. Uy, no, profe, esa cuchita, bueno, esa reina,
Tiene toda la vida del mundo esa señora. Tiene en su memoria todo lo que ha pasado en el mundo. Sí, conoce el holocausto del derecho. Ella no lo necesita estudiar, ella lo vivió. Bien, en este momento el rey, la soberanía del rey es dada por Dios. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, ya el rey no va a ser dado por Dios, sino el soberano va a ser el pueblo. ¿Sí? Es decir, nosotros como ciudadanos somos los... Profe, Señora, una pregunta. Entonces, ¿por qué la reina Isabel aparece en los billetes cuando era pequeña? Pequeño. Profe, sí, no sé, dice que la ahí sí reina no Isabel sabría decirte. dice que la reina Isabel se convirtió el 6 de febrero de 1952 y hoy en día lleva 68 años después siendo reina. 68 años de reina, por eso. O sea, Ahora, a qué edad? ¿A qué edad se...? no sé, calculen ustedes. Mm, Ahora, bueno, vamos a poner eso ahorita. Entonces, actualmente quien tiene la soberanía es el pueblo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una democracia, ¿sí? Entonces el pueblo es el que le da la soberanía a un dirigente. En nuestro caso, el presidente, en algunos casos el primer ministro o como se le quiera llamar, pero es el dirigente el que ostenta esta soberanía sustentada en el pueblo. Entonces, con la muerte del rey, o sea, con el fin de los reyes en Europa, ¿sí? Con la idea de que ahora el pueblo es el soberano, no hay alguien que ostente la soberanía sobre las diferentes, Profe, ¿puede bajar un momento, por favor? las diferentes colonias. Entonces las colonias comienzan a decir, bueno, si ustedes ya no tienen rey, entonces ¿por qué nos vienen a colonizar? Por orden de su pueblo, pero es que su pueblo es igual a mi pueblo. Entonces vayan y ordénele a su... y- a cualquier otro menos a mí. Entonces es difícil pensar en un panorama de no independencia con estas condiciones. Lo más probable es que hubiera independencia. Bien, continuamos. Del Orinoco, bueno, ¿quién quiere hacer esto? yo, Hágalo. A eh, la realidad. está. Dice, del Orinoco, el Cauque. El Se cauce, colman... ¿Ah? el cauce, Digo que dije, ¿Cauque? cauque. Perdón. Se colma de espejos de sangre y llanto un río. Se mira allí correr. El bárbulo no saben las almas ni los ojos. Eh, no, yo puse en la parte dice, en bárbulo no saben las almas ni los ojos. ¿Sí? Porque Es bárbula. bárbulo, Bárbula. bárbula, fue una guerra de Europa. ¿De Europa, seguro? Es una, pues que, ¿ah? ¿Seguro que es de Europa? Pues no, es de unos países en específicos. Sí, pero no es de Europa. No, es de España, Nueva Granada. Nueva Granada no queda en España. No, pero tuvo que ver en esa guerra. Pues sí, porque Nueva Granada era toda Colombia. Por Bárbula eso. queda en Venezuela. Tan, tan, tan. Pero sí, Profe, profe, una pregunta ahí, porque en ¿En qué Bárbula parte? aparece con, aparece con B larga, pero cuando nosotros no sé, buscamos aparecía con B, así. ahí no sé, tú. Yo la busqué y la encontré con B larga. Y sea lo mismo. No sé, tú. Así no sabría decirles. ¿En qué parte de Venezuela? No sé exactamente en qué parte de Venezuela. Sé que queda en Venezuela.
Aparte, como todos estos pueblos han cambiado de nombre con el paso del tiempo, no sé si todavía se sigue llamando así. De pronto por eso aparezco con B pequeño. El caso es que Bárbula es una batalla en Venezuela en la cual eh, se dieron fue una batalla bastante sangrienta, por decirlo de alguna manera. En general, todas las batallas de la independencia fueron bastante sangrientas, pero hay dos batallas que fueron especialmente importantes por lo cruentas que fueron, que fue la batalla de Bárbula, la batalla esta donde muere Ricaurte, y hay una tercera que es acá arriba en Junín. ¿Sí? Estas tres son las batallas, una de las batallas más fuertes, porque la batalla que tuvo acá Cartagena también fue espantosa. Pero la batalla de Bárbula, esta debe estar cerca del Orinoco. ¿Ustedes recuerdan el mapa de Colombia? Mm, Sí. más o menos, sí. ¿Sí? El Orinoco, espera. Lo ponemos acá de rapidez. Sí me gustaría un mapa de ríos. Profe, ¿Eo? la Guerra Fría, ¿por qué comenzó? Por el fin de la Segunda Guerra Mundial. El Orinoco vendría a ser el río que recorre toda esta zona de acá. Esto acá. Todo el borde que está entre Venezuela y, y Colombia. ¿Sí? Esta zona de acá. Esta línea roja. Ese vendría a ser el Orinoco. ¿Dónde? Yo no lo veo. Es que no se ve porque... Vamos a buscar. Vamos a Profe, ¿y tú no buscarlo lo como puedes Orinoco. rayar? ¿Tú no lo puedes rayar así? Mira. Es que acá me queda más difícil porque se me toca borrar. Ah, ay. Ay, ¿cómo borrar? Ya. Ah. Mucho TikTok, mucho TikTok. ¿Qué pasa con qué? Esta es la cuenca del Orinoco y espera, Profe, porque dijo mucho TikTok, mucho TikTok. esa canción que estaba tarareando es de TikTok. No, Claro que ¿qué le sí. pasa? Claro que no. Déjenme O, ver el pues, berraco mapa. o bueno, se podría decir que sí, profe. ¿Le gusta de TikTok o qué? Sí, yo veo TikTok. En Ah, Facebook, pero de TikTok. ¡Ay! Ya. Entonces, si se dan cuenta, toda esta grandota, toda esta que está en rojo, es la cuenca del Orinoco. ¿Sí? Y todo este río grandote que está acá es el río Orinoco. Sin embargo, esto que está acá, que es el límite entre Colombia y Venezuela, también es el Orinoco. Y este pedacito de acá también es el Orinoco. Bueno, este no, este acá. ¿Sí? Todo esto hace parte de la misma cuenca del Orinoco. una pregunta, ¿de Colombia a Ecuador también hay frontera? ¿Cómo así? Ah, pues como, no sé, como en Venezuela y Colombia, que tienen una frontera, que los venezolanos pasan a Colombia. Me refiero que Todos los si países tienen frontera. Pues sí, o sea, obviamente tiene que tener frontera porque si no, ¿cómo haré? no, pero me refiero que se pueda entrar al país. Sí, Por eso. sí tiene frontera, obviamente. Y uno cómo hace para entrar a Ecuador, luego por dónde entra uno. Por acá abajo, espera, lo podemos ver. Por acá, por Y es puerta 5. necesario, pero sin avión, o sea, caminando. Caminando, sí, en carro. Bueno, sí, en carro. Igual a Perú, igual a Brasil, igual a Venezuela, igual a Panamá. Bueno, a Panamá. Es que Nada más en aquí, barco. Sí. sí, es que acá hay una cosa por acá arriba que se llama, el no sé qué, el Dairén, Campón del Dairén, una cosa así, que es un bosque muy espeso y es difícil pasar por ahí. Pero, un bosque no, una selva. Pero el resto sí se puede pasar por caminando, no hay ningún problema. Bueno, Mm, entonces,
Por eso es que el Orinoco se dice que el Orinoco, el cauce, se colma de despojos. ¿Qué quiere decir despojos? ¿O a qué hace referencia este despojos? ¿De espojos? Despojos. Y- ¿No? Muertos. Sangre, pedazos, personas. ¿Sí? De sangre y llanto un río se mira allí correr. En Bárdula no saben las almas ni los ojos si admiración o espanto, sentir o padecer. Es decir, si sentir admiración o si espantarse, padecer el espanto. Porque admiración, porque aunque fue una batalla supremamente cruenta, se ganó. Entonces no sabían si decir ganamos o perdimos por la cantidad de muerte que hubo en esta batalla. ¿Bien? Esta sí no tiene mayor influencia, esta estrofa no tiene mayor influencia europea. Casi que todo es americano. Acá, ¿alguien quiere hacer esta? De a uno, por Yo. favor. Yo. Dilo. ¿La 4? Yes. Espérate, corro este acá. Dale. Que el Caribe sufriendo mucha hambre y lucha, ¿no? Y en Sí. Cartagena, ¿qué es abnegación? ¿Has visto Divergente? No. No. Uy, qué sad. No. No. Lo he escuchado. Abnegación es la capacidad que tiene una persona de sacrificarse por otro. No en el sentido, digamos, literal de me morí por el otro, sino, por ejemplo, de entregar sus cosas para el bien de otra persona. Un ejemplo. Un ejemplo. Los médicos sin fronteras, personas que estudian medicina, se unen a la organización Médicos Sin Fronteras y se van, por ejemplo, a lugares de guerra, ayudar a tratar a los enfermos y no les pagan, o sea, sí les pagan, pero no es mayor cosa. Eso es abnegación. Luego hay O países sea, que están en que guerra. Claro. Siria. ¿Cuáles? ¿Ustedes en qué país? Siria, Afganistán, Pakistán, Rusia todavía está Entre en ellos. guerra. Pues sí, entre ellos. Irán, Irak, Palestina, que no quieren reconocer que es un país, Israel, que sí quisieron Profe, con, ¿cuál es el país que tiene radiación? Chernobyl. Chernobyl, pero esa es una ciudad Eso, Y está deshabitada. deshabitada. Pero es que no fue por una bomba nuclear, creo que fue por un desastre nuclear. ¿Han visto Chernobyl? Un desastre en una planta nuclear. Ajá, en una planta nuclear. Los invito a ver la serie Chernobyl. Muy bien. ¿Se trata de eso? pero Sí. yo vi que no pasó directamente en Chernobyl, sino que donde pasó se llama Chernobyl, la empresa, lo que sea, se llama Chernobyl, No, pero pasó al lado de Chernobyl. no, pasó en una parte de Chernobyl que se llama Pripyat. Eso, Pripyat. Pero sí, se conoce como Chernobyl porque toda la zona de Chernobyl se vio. Pues, ¿qué pasa si no se mete allá? Sin elementos de Sí. protección, sin elementos de protección y durante mucho tiempo se puede morir de cáncer. ¿En serio? Pero digamos, no sé si yo me meto rápido y salgo rápido. Ah, no, no pasa nada. No pasa nada. No, tiene Uy, que yo me- pasar yo- días. La cosa es no hallarse nada. Es que si nos vamos a quedar a dormir, a comer y todo. Eso Depende no de se lo puede. cerca. Depende de lo cerca que esté. Del punto cero, ¿sí? Por ahí se encontró, no sé si será verdad, una familia que todavía vive allá. ¿En Una serio? familia. Sí, Sola, sola. ¿Es posible? sin comida. No, pues, ¿cómo así que sin comida? Pues cultivan, cazan animales. Pues por eso si cultivas no se daña la cultivación por el cultivo, no se daña el cultivo por la No, radiación. no necesariamente. Muchas de las formas de vida que viven allá se han acostumbrado a la radiación.
Igual, profe, si usted no se coge una planta de zanahoria nuevecita en semilla y usted la semilla, pues no va a estar acostumbrada, pues porque acaba de nacer. No importa cuando se vaya desarrollando, se acostumbra. Ahora, no es que estén debajo del reactor nuclear, no están lejos, pero Es pues, que depende, cuando uno va, bueno, cuando las personas van, eh, tiene que pasar primero por varias pruebas y tiene que llevar un aparato. Ese aparato le sirve para calcular la radiación. Y hay lugares donde hay muchas y hay lugares donde Pero hay que muy poca suena. o no hay. Valentina. Ush, es, Dios, ¿qué está Vale. haciendo es que allá? están haciendo Dios. huevos revueltos por allá Ush, y Ya matan solo huevos esos huevos. revueltos. Bien, entonces volvamos, chicos. profe, ¿es posible que por un, no sé, por un accidente nuclear y Nuclear. uno se en toda la cara y le pase toda esa radiación? ¿Es posible, no sé, llegar a sobrevivir y, no sé, tener algo especial? No, Es imposible. lo único especial que Nada. tendría sería cáncer. Que Ahora se transforma va en a convertir en el superhéroe, hombre araña. el hombre Bien, nuclear. entonces, a orillas del Caribe, hambriento un pueblo lucho, ¿sí? Esto se entiende, ¿sí? A orillas del Caribe, hambriento un pueblo lucho. Eso no tiene eh, ninguna vuelta de hoja. Horrores prefiriendo a salud, a pérfida salud. ¿Qué quiere decir? Las personas del Caribe prefirieron irse a la guerra, a combatir, a mantener esta pérfida salud en el sentido de la esclavitud, en el sentido de la mala salud que había para los esclavos en Cartagena, en el Caribe. O sí, de Cartagena las negaciones mucha, el pueblo cartagenero entregó sus alimentos, sus recursos a la campaña libertadora, así ellos hubieran sufrido un tiempo por eso, por no tener recursos, y escombros de la muerte desprecia su virtud. ¿Qué quiere decir? Esto, como se dio este proceso de entrega de alimentos, esto es suena muy bonito, ¿no? O sea, suena muy altruista, muy, oh sí, yo entrego mis alimentos a la campaña libertadora, pero eso tuvo una pugna bastante fuerte entre los cartageneros y la campaña y les decían, no, nosotros no tenemos por qué entregar. Y los líderes, no sé si ahí estaba Simón Bolívar, no recuerdo, les decían, es que no es si quieren o no, es que es necesario para completar nuestra guerra. Entonces, los enaltecen, sí, pero pues eso tiene sus cosas por detrás. Profe, tú decías que Cartagena era una ciudad de España, ¿no? Digo o bueno, creo que de España, o está en Europa. Hay una Cartagena en Europa, sí, Hoy en en día España. todavía hay, Ahí no sé, creo que sí. pero, bueno, es que yo pensé que ya no estaba allá, entonces yo te iba a preguntar que cómo era posible que de una ciudad se pasara de Europa a América. Ah, no, no se pasan, le ponen el mismo nombre, así como nosotros tenemos acá un barrio Egipto. Nadie dice es que Egipto se vino a vivir acá. Ya, es el nombre. Ya. Escombros de la muerte desprecia su virtud. Entonces, las personas que mueren a causa de esta negación, de una u otra manera, desprecian el haber entregado las raciones de comida a la campaña libertadora. Y lo desprecian en el sentido de que sufren, aunque entienden que era necesario, o por lo menos hoy en día entendemos que era necesario. Bien. Eh, ok, este. ¿Quién quiere hacer la quinta? Oscar, su merced, le toca hacer la quinta. Sí, Le toca la quinta. a mí la quinta. Sí. No. De Boyacá en los campos, el genio de la gloria, con cada espiga un héroe invicto coronó. Soldados sin coraza ganaron la victoria, su varón y el aliento de escudos le sirvió. Ok, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso?
pues que como que ganaron la batalla en Boyacá, en los campos de Boyacá. eh, y que salieron invictos. Soldados sin coraza, pues que ganaron, ¿no? ¿Mazo? Bien, entonces, sí, precisamente, acá estamos hablando de la batalla de Boyacá, de eso no hay duda, ¿sí? El genio de la gloria, este tiene un nombre en específico que se llama Simón, ¿sí? Simón Bolívar. Ahora, algo importante acá es especialmente con cada espiga, ¿sí? ¿Qué es una espiga? Una mata. Bueno, ¿Cuál? no. ¿Sí Allá es una dice mata? Simón, allá dice Simón. Simón, ¿Y sí, por qué Simón? Bolívar, Ah, ¿y qué tiene que ver el genio de la gloria con Simón Bolívar? porque esa parte hace referencia a Simón Bolívar. Ah, Con cada espiga un héroe. Esta espiga hace referencia a exactamente una mata, pero a una tradición europea que era que a los héroes de combate se les otorgaba una espiga, no me acuerdo de qué planta en específico, en muestra de su honor y su gloria. Entonces, hay dos plantas que son especiales para esto, que es la espiga y el laurel, ¿sí? La corona de laureles. Más allá están los laureles. Sí, más adelante por allá abajo. Más adelante están los laureles. Entonces, acá vemos otra referencia de la cultura europea, no tan fuerte, pero sí bastante importante, y que se va a repetir abajo. Soldados sin coraza, este sin coraza, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una coraza? Escudo. Exactamente. Eso quiere decir que las personas que lucharon en la batalla de Boyacá estaban prácticamente con camiseta y pantalón. O sea, nada de uniforme, nada de placa, profe, de porque armadura. acá antes no habían escudos, ¿cierto? Sí, claro. ¿Sí habían? Pero los Sí. españoles. Ahora, No, pero sí antes y de los no. españoles, ¿nosotros teníamos escudos? No. No, es que sí y no. Después de que se inventa el mosquete, las guerras con escudos dejan de ser tan importantes. Se comienza a luchar a espada y mosquete en vez de escudo y espada. ¿Y qué es un mosquete? El mosquete es el rifle de un solo tiro. Rifle de caza. No, no porque los rifles de caza son de un solo tiro, pero de carga posterior, de carga trasera. Ah, El mosquete es de carga delantera. Uno mete la pólvora, mete un pedacito de... ya sé cuál es que hay que hacerle con un tú. Sí, exactamente. Ah, Ese. Soldados sin coraza, es decir, con lo que llevaban puesto camiseta y pantaloneta, ganaron la victoria. Su varonil aliento, o sea, deberían tener un aliento delicioso para ser así varoniles, para que les sirva de escudo. Su valentía, hace referencia a ese varonil aliento, de escudo les sirvió. Este varonil es un poco bastante machista, pero pues, ¿qué se le hace? Ahora, ¿por qué el genio de la gloria? Porque la batalla de Boyacá, no sé si ustedes saben, eso es un gran mito, leyenda, una cosa super guay. Eh, Se dice que en la batalla de Boyacá se ganó sin perder a un solo soldado y sin disparar una sola bala. ¿Sí? No. Sí. ¿cómo así, cómo así, cómo así? Eso Otra es vez, ser otra vez. imposible, ¿no? ¿Cómo? Eso O es sea, casi ¿que ellos imposible. no mataron a Es que, ningún soldado? en la batalla no. Es que exactamente eso. O Entonces, sea, ¿qué le hicieron? Les pegaron y ya. no. A ver, llega, o sea, dice la leyenda, esto es más legendario que cualquier otra cosa. Dice la leyenda que cuando se fueron a enfrentar los ejércitos españoles y, y libertadores en la batalla de Boyacá, no hubo batalla en el sentido de enfrentamiento bélico entre las dos partes. No. Simplemente cuando llegaron, gracias a las estrategias que había montado este man de acá, Simón Bolívar y sus compas, los españoles se dieron cuenta que no podían ganar Mm, y por lo tanto decidieron no pelear.
Entonces se rindieron, ¿sí? Por eso se ganó la batalla más importante, comillas, comillas, de la independencia en general, pero sí es la más importante para Colombia, eh, sin, sin derramar una sola gota de sangre. Dicen, después, al día siguiente, mataron a todos los capturados, pero esa parte no se cuenta. Pero, Pues, entonces, O ¿cómo se sea, los logró? indígenas capturaron a españoles. No, los indígenas no, pero bueno, sí, digamos, sí, los indígenas capturaron a españoles. Bueno, las razas combinadas con indígenas españoles y los mestizos. negros. Los libertarios, el ejército libertador. Mm, Sí. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Capturaron a españoles y la Pero idea, bueno, dicen que no mataron a él, pero al otro día los mataron a No, todos. no murieron en Profe, la batalla, pero que el no mensaje tuvieron mucho murieron. tiempo para matarlos ese profe, día. Dime. o sea que todos nosotros venimos de raza española, ¿no? No, pues, yo por La ejemplo, mayoría. sé yo que vengo mitad español y mitad indígena, porque conozco parte de mi árbol genealógico. Y sé que una mitad viene de Popayán, de los indígenas de Popayán, y la otra mitad viene de Santander, de los terratenientes de Santander que fueron desplazados ¿Eso no por le decía el Guerra de color los de Mil piel? Días. ¿Cómo? ¿Eso no lo decía el color de piel? Eso no lo decía. ¿Qué? El color de piel. No, ya no. Se me Profe, ocurrió cuando era ¿y pequeñito, uno nos cómo hace enseñaban para eso. mirar su árbol genealógico? Preguntándole a tus abuelos. Es que si Pregúntale a no tus están. abuelos. Coge y le dices, ven, ¿de dónde venían tus abuelos? ¿Quiénes eran? Ellos te van a decir, ah, bueno, mi abuelo era tal y vivía en tal lugar. Y uno ya dice, ah, ok. Y profe, si no hay abuelos. Ah, le tocaba comenzar a buscar, por ejemplo, rastré en el apellido. ¿De dónde viene su apellido? Uy, el Guevara, ¿dónde viene Guevara? ¿Usted sabe dónde vienen los Guevara? No, no sé. Del Che Guevara. Voy a buscar, no. Del Che. Sí, profe, porque Che Guevara tiene mi apellido. Uy, Dios mío, ¿qué hora es? ¿A qué hora se ¿Será acaba la Mara? clase? Profe, yo No tengo sé. el apellido de En un Julia. minuto. Tan, tan, tan. Bueno, chicos, entonces paremos ahí por acá y dejamos así el tema. Entonces, solamente por resaltarlo, vamos a resaltar los elementos que son europeos, que son, por ejemplo, los cíclopes, Profe, esto es puramente europeo. Señor, acabo de descubrir algo tan triste señor, que mi apellido viene de un muy famoso ladrón, conocido como los ladrones Guevara. ay, ya, Uy, Maradona. Profe, ¿qué Pero es un que apellido también vienen de patronímico? latín. Son unos ladrones de latín. ya De te digo, latín. un apellido Ladrones. patronímico, Y Ujú. es español el apellido. Porque entonces, dice Guevara, abajo dice Wikipedia Guevara Spain, o sea, español. sí, Y después dice que en paréntesis dice que los ladrones Guevara eran latines. bien. Entonces, apellido patronímico, ¿cierto? ¿Tienes un ejemplo Sí. ahí? ¿Yo? Dice que es un apellido patronímico de mucha antigüedad, formado y derivado por el nombre propio de no sé qué, no sé qué. Por eso, estás preguntando Pertene- por tu apellido, Sí, Díaz o Arias. no Arias. Es que los apellidos patronímicos, ustedes han escuchado los apellidos, por ejemplo, que son eh, eh, el de Scarlett Johansson, Sí. ¿sí? No, no sé quién es. Ahí no saben quién es Scarlett Johansson. Ya. No. No, no sé quién es. No, es que no sé. Entonces, la Roca, Dwight Johnson. La, Bueno, ahí sí lo la conozco. La Roca. No, Sí, el profe lo acaba de decir, ¿no? Sí, también ¿Quién lo- sirve. Todos Johnson. los que terminan, los nombres ingleses que terminan en son, quiere decir que son el hijo de John, ¿sí? John son el hijo de John. Johan son el hijo de Johan. Yo no sabía que Eh, se llamaba así. David son el hijo de David, ¿sí? Esos son los apellidos patronímicos, que son los que vienen de los patres, ¿sí? Eh, mm,
Los apellidos como, por ejemplo, Hernández, y es el único que se me viene a la cabeza en este momento, son apellidos patronímicos, porque entonces son Hernán Hernández, Hernán hijo de Hernán, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes Arias, debes de tener un ancestro que en algún momento se llamó, por ejemplo, Ario, y Ario es, bueno, Ario no es Sí, una... aquí dice que propio de Aria, Arias o Ariano o Arimario. Uy. Eso. Ariamiro. Exactamente. Qué bien que los odiarías. Cesáreas. Bueno, chicos, No, no soy entonces, Arias. los Sí, dejo de usted es molestar. Arias. Oscar Andrés Arias No, Durán. Uy, se le no. saben el nombre y la dirección y el porque teléfono. Bueno, chicos, los dejo por ahora porque ya me van a empezar otra clase y ustedes se supone deberían estar en descanso. Chao, profe. Chao, profe. Nos ¿Descanso? hablamos ahorita. ¿Descanso? Sí, profe. descanso de 5 minutos para entrar a la otra clase. Sí, pero nos quedan Ah. más 2 minutos. Pues sí, porque ustedes hablan y hablan y hablan. Eso es lo chévere de trabajar con ustedes. A mí me gustan las clases ¿Sí? con ustedes. ¿Cómo se llama su correo?